Muchas gracias. Ahora abriríamos la segunda parte de nuestra eh, conferencias. Alejandro, si pones también tu sonido, por favor. Déjame leer nada más un poquito. La ponencia se llama, lo que nos enviaron fue la construcción de las políticas con perspectiva de familia. Y este tema lo abordarán dos investigadores, Alejandro Landero y Francisco Porras. En realidad son dos ponentes para abordar el mismo tema. Nos dice Alejandro que en esta presentación suya abordará la importancia de construir políticas públicas con perspectiva de familia, dando a conocer la metodología fundamental para elaborar políticas basándonos en la heurística de etapas, desde el diagnóstico del problema hasta la evaluación de las políticas. Asimismo, abordará la necesidad de construir coaliciones promotoras para que estas políticas obedezcan a una lógica de gobernanza y puedan ser sostenibles en el tiempo. Como se ve, este tema que abordarás en términos de una perspectiva de familia de lo que hace. Entonces, bienvenido, Alejandro, a esta presentación tuya. Nada más dejarás unos datos tuyos. Alejandro es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, máster en Estudios Políticos y Aplicados, doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de Servicio Público por la Fundación Guillet en Basilea, Suiza, y de Liderazgo y Cambio por Harvard, así como de Teología del Cuerpo por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Ha sido regidor, legislador federal y local. Actualmente es profesor de Inteligencia Contextual y Desarrollo Social en la Universidad de Anáhuac. Es asesor de la Escuela Internacional de Gobierno de la Universidad de Anáhuac, Cancún, y director nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Pues bienvenido, Alejandro. Tienes el micrófono y vamos a conocer tus puntos de vista sobre estos temas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la presentación, por la invitación. Y hemos pues entretejido la presentación tanto Paco Porras, que va a ver después que yo, pero bueno, está entretejida. Entonces, no sé, Fernando, si quieras presentar a Fernando o cuando yo termine una primera parte, luego viene, si quieres ahí lo presentas, ¿no? A Paco. Sí, bueno. Mejor lo presento ahí. Acabo que no van a ser, va a ser primero tú y después él, ¿verdad? Sí, sí, y luego vuelvo yo, si nos da tiempo. Bueno, está bien. Entonces, tanto Paco, que colabora en el Instituto Mora, como un servidor que está en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Red de Universidades de Anáhuac, pues bueno, les presentamos esta ponencia. Entonces, lo primero, para algunos que tal vez no estén totalmente familiarizados con el tema de políticas públicas, quisimos pues dar algunas pinceladas para entender este proceso y también, sobre todo, para incidir cómo desde el mundo académico pues podemos en las distintas fases de las políticas públicas pues ir incidiendo, porque luego estamos muy alejados del mundo de las políticas públicas y eso pues ha hecho una brecha muy importante entre lo que está sucediendo en la política y lo que sucede en la universidad, en los institutos de investigación. Bueno, primero, bueno, es notorio que las políticas públicas importan, porque a través de ellas pues, se generan normas, cambios sociales, personales, transformaciones culturales. Lo hemos visto, por ejemplo, en las políticas pues, antinatalistas que se han hecho en América Latina, pues ya ahorita, como decía Nicole, las proyecciones demográficas son impresionantes, ¿no? De hecho, Estados Unidos para el 2050 tendrá pues un país será un país mucho más joven que América Latina, ¿no? Entonces, cuando se hacen políticas y cuando se hacen mal, pues hay consecuencias y eso indudablemente nos repercute. Las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil debemos de aprender a interactuar propositivamente cada vez más con los distintos actores políticos y niveles de gobierno. Incluso ustedes recordarán que antes se definían las organizaciones como ONGs, ¿no? Un nombre, pues, yo creo muy equivocado porque
pues estar alejado lo más posible del gobierno era lo mejor, ¿no? El gobierno era lo peor y entonces habría que estar lejos del gobierno, ¿no? Hoy creo que el nombre organización de la sociedad civil es más adecuado y eso habla de la necesidad de estar precisamente en la arena pública y interactuar propositivamente con los diversos actores para generar una gobernanza democrática y formar lo que es coaliciones promotoras, que esto trataré al último de hablar brevemente y sobre ello fue pues mi investigación de tesis doctoral. Lógicamente la política pública lo que busca es un cambio social, ¿no? En ese sentido, el decisor gubernamental se comporta como un operador que apuesta que cuando intervenga se producirá una consecuencia. Es decir, tienes una solución que va a producir algo y por eso la presentas. Por eso es portador de una representación de las razones por las cuales se generará dicha consecuencia. Y lógicamente de una legitimidad de eficacia. Es decir, voy haciendo esto, se producirá este resultado. Es decir, hay una relación causa-efecto en mi acción y por eso lo que voy a realizar va a producir un efecto externo. Esto que parece pues muy sencillo, a veces pues no se sigue primero en las propias acciones de los gobiernos y por lo cual pues luego en América Latina tenemos pocas políticas públicas tal cual como políticas públicas que siguen un método científico, pero también a veces desde la academia o de las organizaciones de la sociedad civil pues falta presentar de esta manera las opciones de política pública que queremos realmente impulsar, ¿no? Brevemente, pues dos definiciones básicas de políticas públicas es que las políticas públicas pues son acciones de gobierno con objetivos de interés público. En este sentido, tenemos que lograr tener una narrativa que presente realmente el interés público de lo que estamos nosotros ofreciendo como política de familia. Y lógicamente, pues es todo un proceso que ahorita vamos a ver brevemente. Estas decisiones están sustentadas desde un diagnóstico, se ve la factibilidad desde el ámbito legal hasta el ámbito económico de lo que estamos proponiendo para pues, la atención efectiva de problemas públicos. Esto es muy importante, presentar siempre nuestras propuestas como el problema que se quiere solucionar, ¿no? Como el problema, por ejemplo, ahora, pues que va a tener las pensiones, la presión que van a tener las pensiones con la baja tasa de natalidad que ya hay en muchos de nuestros países, ¿no? Ahorita ya la tasa en América Latina global de fecundidad es de 2, ya se perdió el 2,1, ¿no? Bueno, pues eso ya se puede presentar precisamente como un problema. A veces en nuestro discurso no traducimos nuestros reclamos o nuestras aspiraciones o nuestras propuestas en una formulación de problema público y desde ahí quizás empieza pues una brecha de por qué a veces no logramos incidir suficientemente, ¿no? En esta otra definición, pues precisamente vuelve a resaltar como las políticas públicas lo que tratan es de resolver un problema definido políticamente como público. Y aquí hay todo un tema que no va a poder entrar, pero es que no todos los problemas sociales a veces son definidos como problemas públicos. Y para esto está todo el tema de la agenda, de qué importante es lograr que los temas se coloquen en una agenda. Puede a veces haber problemas que no son tan importantes, pero logran ser subidos en la agenda, y hay otros problemas que son relevantes y que pues eso, no aparecen, y otros menos si aparecen, y para esto, ya también ahorita lo apuntaba Nicole, se requiere pues todo un andamiaje de actores sociales, políticos, académicos, para lograr estar presente en la agenda pública y que realmente un problema llegue a ese nivel, ¿no? Y logre insertarse en la agenda, porque hay una realidad que es juzgada políticamente como inaceptable. Entonces, bueno, pues es muy importante, no solo, o sea, lo primero es que un problema social se presente como problema público y luego ya que está presentado así, realmente suba a la agenda gubernamental. Esto es una cadenita que si no está bien estructurada, pues no se logra llegar a esos niveles.
en el famoso texto de los 8 pasos para el análisis de las políticas públicas de Eugene Bardac, pues aparece, ¿no?, como qué importante es tener muy bien definido el problema. Hay que acotar muy bien lo que queremos nosotros, en qué parte queremos incidir. A veces creo que el discurso de familia ha sido muy generalista, y entonces cuando es tan generalista, pues no tiene un abordaje realmente metodológico causal y científico para poderse abordar, ¿no? Lógicamente se requiere la obtención de la información, y aquí es pues muy importante que los diversos institutos de familia pues cada vez vayan recabando más información, haciendo investigación, encuestas, etcétera. Luego la construcción de las distintas, la proyección de resultados que se quiere tener, la selección de los distintos criterios. Esta es una fase muy importante. Se necesitan criterios desde marco legal hasta criterios pues específicamente de eficacia, indicadores de gestión de lo que se quiere realmente lograr, proyectar precisamente todo eso que se quiere lograr, para pues tener claridad en las alternativas, confrontar los costos, beneficios de cada una de estas distintas alternativas, decidir y luego contar la historia, ¿no? Contar la historia, que es también, contarla no solo pues como un tema de mercadotecnia política, sino también para luego poder ser evaluada. Entonces, toda la política pues no es una serie de ocurrencias, como ustedes verán, sino que se requiere todo un método, se requieren datos, se requieren indicadores, se requiere un marco legal, y todo esto pues es un andamiaje que hay que saberlo construir, pues no solo desde la academia o no solo desde la sociedad civil, sino unidos todos. Nadie podría, es muy difícil pues que una asociación civil pueda hacer esto, o solo desde la academia a veces se pueda construir, o solo desde el gobierno, y por eso vamos a hablar más adelante brevemente del modelo de gobernanza. Entonces, pues ya lo que decía, sintetizando para darle la palabra a Paco, no todos los problemas sociales se convierten en problemas públicos, solo un problema se vuelve público tras su inclusión en la agenda política. Ellos sucede cuando los actores públicos reconocen la necesidad de considerar una intervención pública al problema que se ha tematizado, ¿no? Entonces hay muchas veces los temas de familia hoy no se han tematizado, y ahí pues tenemos una desventaja. El reconocimiento de los actores se da porque el problema toma fuerza, porque el problema se percibe y se logra definir en la opinión pública, ¿no? Y hay pues grupos que presionan para ello. ¿No? Y por eso de repente vemos determinados temas que por qué llegaron a los medios de comunicación o al Parlamento, pues es por todo esto, ¿no? Y también es muy importante definir un problema, significa identificar tanto a los grupos que padecen sus efectos negativos, el beneficiario final, como el origen de los mismos grupos objetivos, ¿no?, que tal vez tienes que atender. Puede haber un beneficiario final en un problema de seguridad, y hay un grupo objetivo que puede ser pues esos jóvenes que están delinquiendo. Entonces, para terminar esta etapa, pues es muy importante, esto es fundamental, ¿cómo hacemos que los temas de familia realmente aparezcan en la agenda, aparezcan en la agenda pública? Bueno, me parece que debe de haber, primero, claridad del problema, ¿no? Deseamos que no sea un tema generalista, sino tener claridad y presentar el tema como un problema. Luego, demostrar su intensidad. En este sentido es fácil porque el tema de la familia está en todo. El perímetro del problema, en la medida que el perímetro es más grande, como ahora, por ejemplo, todo el tema de la violencia hacia la mujer, pues el perímetro es muy grande, entonces eso le da mucha visibilidad al problema. Luego, la novedad del problema, siempre hay que ir tratando, puede ser un problema de siempre, pero hay que darle una novedad, una narrativa novedosa. Puede haber un nuevo caso de abandono familiar, o puede haber un determinado caso. Ahorita creo la pandemia, creo que es un buen momento para demostrar que la familia es importante por todas las tareas que hizo y toda la funcionalidad que mostró, y también sus límites que los demostró en la pandemia. Entonces aquí hay una novedad, hay que utilizar los determinados días que sucede algo para presentar nuevamente, ¿no?, la novedad, como el Día de la Población, y entonces ahí vuelves a subir tu tema. Y luego la urgencia, ¿no? ¿Qué pasa si no se actúa? Entonces estos 5 elementos ya son, digamos, estrategias para cómo tenemos que ir presentando
los problemas sociales de la familia como problemas públicos y lograrlos subir a la agenda pública, ¿no? Y generar pues propuestas concretas, demostrar la causalidad de la que ya hablábamos, generar nueva narrativa, ir convenciendo a la opinión pública, conformar coaliciones promotoras y, lógicamente, dar seguimiento a las políticas. A veces podemos, si no tenemos toda la fuerza para hacer esto, podemos simplemente hacer un observatorio de familia y observar las políticas que están aconteciendo, que es algo del esfuerzo que está haciendo Fernando, y a veces solo evaluándola, las políticas, ya empezamos a hacer políticas públicas. Es decir, en el ciclo de la política pública, del diagnóstico, a implementación, evaluación, en cada uno de esos momentos pues se puede participar. Entonces, bueno, pues esto es la primera parte que yo les quería presentar. Si nos da tiempo vuelvo y bueno, le doy la palabra a Fernando si quieres presentar a Paco, por favor. Bueno, vamos, en esta segunda parte nos va a platicar el doctor Francisco Porras sobre otra dimensión más aplicada a este tema de la perspectiva de familia. Alejandro muy bien nos planteó una serie de pasos, características que debe tener una acción colectiva para que se pueda considerar política pública. Entonces, cómo se construye, cómo se define, y ahora se trata de ver cómo se puede aplicar o qué parámetros más aplicados al problema familiar pueden ser pertinentes para este análisis. El doctor Francisco Porras, déjenme subir su... El doctor Francisco Porras nos va a hablar de lo siguiente. Dice, las políticas públicas con enfoque de familia deben considerar las dinámicas de interseccionalidad, así como las estructuras y las funciones familiares. La pandemia de COVID-19 evidencia la importancia del ingreso, la seguridad alimentaria, la salud mental, el trabajo doméstico y los cuidados familiares, entre otros factores. Sin embargo, para ser efectivas, debe emplear una aproximación sofisticada capaz de diferenciar y adecuarse a los distintos contextos familiares. Entonces, no solamente se trata de generar una política que se llame familia, sino tiene que tener ciertos requisitos para que ésta sea efectiva. El abordaje del doctor Francisco Porras nos dará una serie de insumos para analizar esos factores que la definen en específico. Francisco Porras es licenciado en Filosofía en la UPAEP, en México, maestro en Estudios Regionales en el Instituto Mora y doctor en Políticas y Estudios Internacionales en el Reino Unido. Es profesor e investigador del Instituto Mora, Centro Público del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Red Temática de Gobernanza Metropolitana y del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico PRONACE, de vivienda adecuada y acceso justo al hábitat. Pues bienvenido, Paco. Paco te decimos los que te conocemos tiempo atrás. Pues bienvenido, doctor Francisco Porras, para que nos puedas comentar sobre tus investigaciones que están desarrollando y precisamente en torno, eso se viene desarrollando tanto el doctor Alejandro Arnedo como Francisco Porras en torno a la elaboración que estamos haciendo de la guía para el análisis de la perspectiva de familia. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Nicole, Alex. Efectivamente, como explicaba Alex, pues estuvimos platicando, estuvimos preparando la presentación y la idea pues es que podamos hacer pues una aproximación complementaria, ¿no? Tú puedes moverle, ¿verdad, Alex? Ahí está. Sí, muchas gracias. Pues mira, yo le voy moviendo. Sí, muchas gracias. Pues si quieres desplegar de una vez todas las de ahí. Me parece que particularmente en el caso de la pandemia que estamos sufriendo a nivel global, yo creo que podemos ver un ejemplo de todos esos elementos que mencionaban tanto Nicole como Alex respecto a la importancia de realizar buenos diagnósticos,
pero también quiero decir, de hacer una aproximación que sea bien pensada, que sea razonable, que sea adecuada pues a lo que se busca, sobre lo cual se busca incidir, y que considere al mismo tiempo lo que Nicole llamaba los pactos sociales, ¿no? Que ahorita Alex regresará para explicar un poco acerca de estas coaliciones, ¿no? Evidentemente las dos aproximaciones al tema que hemos escuchado subrayan la importancia de las competencias institucionales, ¿no? Me parece que esta aproximación basada en la definición de un problema y luego la selección de un criterio, la proyección posible de resultados, etcétera, que recomienda Bardak, yo creo que es muy iluminadora al respecto, ¿no? Y evidentemente el gran trasfondo son la calidad de la democracia, el nivel de capital social, qué tan eficientes son las instituciones gubernamentales, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que hay un trasfondo de gobernanza y trataré de explicar un poco más este punto. En todo caso, la pandemia, en el caso de México, pues sí nos agarra en una situación que de por sí era muy compleja. Antes de la pandemia teníamos una población de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y de esa población el 63% de niñas, niños, niñas y niños de 1 a 4 años había sufrido violencia. 18% de la población de menos de 5 años no tiene una talla adecuada de desarrollo, lo que implica pues muchas carencias, ¿no? de alimentación y de otras cosas. 33% de la población entre 5 y 11 años padece obesidad, que de nuevo es ver estas paradojas de los sistemas de producción y de consumo alimentario que tenemos ahora, donde el sistema neoliberal, ¿no? Nos ofrece una gran cantidad de producción de alimentos, nos ofrece una cantidad muy grande de calorías, tenemos una disposición así brutal de calorías en general para nuestro consumo, pero se dan esta combinación de personas que están desnutridas y al mismo tiempo padeciendo obesidad. 82% no alcanzan los aprendizajes esperados, y hago referencia aquí a la crisis educativa que ya UNICEF recientemente ha calificado como crisis educativa global, ¿no? que implica más o menos el equivalente a la población entera de India, ¿no? de niños en población escolar que han sido afectados por el aislamiento social. Y 51% de las niñas, niños y adolescentes de México viven en situación de pobreza. La siguiente, por favor. En el caso de México es evidente, y de todos los países, es evidente que el problema principal es el de fallecimientos. Aquí tenemos una captura de pantalla de las proyecciones de fallecimientos que hace the Institute for Health Metrics and Evaluation. Calcula que para julio de este año tendremos aproximadamente 217,000 fallecimientos, lo que parece realmente algo conservador, sobre todo porque ya estamos rayando los 200,000, ¿no? Ahora, antes de terminar el mes de marzo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Es cierto que el número de fallecimientos diarios ha bajado y consistentemente ha bajado desde hace un buen tiempo, pero parece ser que a partir de junio, de nuevo, si siguen las tendencias, volverá a aumentar. Para julio primero se calculan cerca de 300, bueno, casi 290 fallecimientos diarios, y lo realmente preocupante es esta tercera ola que se ha dado en muchos lados, basado sobre todo o impulsado sobre todo por las variantes, ¿no? Y el que se han flexibilizado pues todas estas medidas de aislamiento social. La siguiente, por favor. En todo caso, CEPAL pues ha lanzado la voz de alarma. El 34.2% del empleo formal y el 24.6% del Producto Interno Bruto de todos los países de la región de América Latina y el Caribe pues han sido seriamente afectados por la pandemia, particularmente las industrias del turismo, de la cultura tradicional y de la moda, del comercio, la reparación de bienes, hoteles y restaurantes y venta de autos. Era lo que faltaba, venta de automóviles, ¿no? Digamos que hay un impacto fuerte a nivel económico,
pero es interesante que la CEPAL nos dice no se da de la misma manera en todos lados, ¿no? La otra cara de la moneda del sector educativo, por ejemplo, y de algún sector importante del sector servicios ha sido su capacidad de adaptarse a lidiar, ¿no? Con estas nuevas condiciones. Y dentro de las instituciones sociales que han jugado un papel importante en esta adaptación ha sido justamente la familia. La siguiente, por favor. En el caso del impacto de las familias mexicanas, estos son datos inmediatamente después de que la primera ola llegó aquí al país, datos de mayo 2020, y la referencia es febrero del mismo año. En mayo de hace un año, 73% de los hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieron una reducción de ingreso respecto a febrero del mismo año, que es una cantidad, un porcentaje brutal, ¿no? de hogares que sufrieron una reducción de ingreso. Casi un tercio de estos hogares con integrantes de 0 a 17 años perdieron el empleo o la fuente de ingresos, lo que de nuevo es un porcentaje muy importante, es decir que digamos que fue casi generalizado una reducción del ingreso, pero dentro de ese conjunto hubo personas, hubo familias que sufrieron particularmente condiciones difíciles por el desempleo. Evidentemente aquí también se consideran los casos de la economía informal. 35.7% de las personas de 18 años o más en hogares con población infantil o adolescente presentaron síntomas severos, ¿no? Lo que es pues muy comprensible. Pero este estrés se eleva conforme se eleva el número de niños. Esto es importante. No es lo mismo no tener niños, como todos sabemos por experiencia, que tener pocos niños, tener un niño o tener muchos niños, ¿no? El estrés severo se eleva hasta el 44%, 44.3% cuando hay 3 o más niños, ¿no? Y tiene que ver justamente con las dobles jornadas de cuidado, pero también con las responsabilidades, ¿no? de los jefes de familia y de los demás miembros de la familia, claro. La siguiente, por favor. En el caso de la encuesta que hizo Equide, este fantástico instituto de la Ibero, ¿no? Que se ha dedicado, entre otras cosas, a darle seguimiento a los efectos de la pandemia, publicó su propia, bueno, de hecho es la misma encuesta de la cual estoy sacando la diapositiva anterior, y ha seguido actualizando los datos, ¿no? Repito que estos datos son más bien de mayo del año pasado, y la última encuesta se ha focalizado en Ciudad de México. Como podrán ver, si es que se meten al sitio web, pues ha habido una mejora en algunos de los indicadores, pero los problemas fundamentales se mantienen. De tal manera que necesitamos una combinación de aproximaciones de política pública, obviamente que remedien el problema inmediato, pero que también sean capaces de construir nuevas capacidades, no solamente resiliencia familiar, sino también una capacidad que vaya más allá de las capacidades individuales y que tome en cuenta las interacciones entre los diferentes miembros. También, obviamente, la estructura de la familia juega un papel, porque no es lo mismo una familia nuclear que una uniparental cuando la mujer es cabeza de familia, ¿no? Porque particularmente en México, las mujeres han sido las más afectadas por el desempleo y la disminución de los ingresos como producto de la pandemia. Y si a esto añadimos que muchas veces son las mujeres las que se encuentran en la línea de defensa en contra de la pandemia, porque son parte de los servicios de limpieza y de los servicios sanitarios, pues esto se complejiza aún más. Solamente 58.3% de los hogares con población infantil tienen los recursos suficientes para mantenerse en aislamiento social. Y entonces este elemento que mencionaba Nicole sobre la renta universal, pues obviamente es un asunto que han planteado varios gobiernos, varios actores importantes a nivel latinoamericano y global, y que la CEPAL ha tomado como una propuesta de política pública que yo creo que hay que incorporar eventualmente. 29.8% de los hogares han solicitado préstamos a familiares o amigos.
una quinta parte ha dejado de pagar deudas y tarjetas de crédito. También una quinta parte han dejado de pagar la renta o los servicios, luz, teléfono o agua. Y 14.5% han empeñado o vendido objetos de valor. En ese momento, solamente 3 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes reportan ser beneficiados de un programa social. Y esto también es importante porque hubo una diferenciación respecto a cómo los impactos son evidentemente más, tienen una dimensión mayor cuando el número de niños, ¿no?, aumenta, como había mencionado hace rato, y con el solo hecho de que se tengan niños, las dinámicas son diferentes, ¿no?, como todo mundo sabemos. La siguiente, por favor. En el caso de la encuesta que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México, también que fue publicado el mismo mes, ellos se centraron en otros elementos, tenían que ver con conocimiento de las políticas de prevención, etcétera, pero también ingresaron un módulo sobre seguridad alimentaria. Y en ese mes, prácticamente un tercio de las personas manifestó tener preocupaciones porque se le acabaron los alimentos, ¿no? Casi un tercio tuvo acceso a una menor variedad de alimentos y 21.3% disminuyó la cantidad. Entonces hubo una afectación considerable tanto en la cantidad como en la calidad de alimentos que se consumían. Solamente 27.3%, prácticamente un tercio de los hogares con niñas, niños y adolescentes, no tuvo preocupaciones respecto a la cantidad y la calidad de alimentos que podían obtener durante el confinamiento. Y esto es importantísimo porque entonces se trata de una minoría, ¿no?, de los que pueden mantener el aislamiento. 3/4 partes de la población salen de su domicilio de manera regular, ¿no? Hay que ver cómo se ha ido modificando esto, pero al menos en ese mes, 85% de los hombres y 71% de las mujeres realizan traslados y 10% de ellos se llevan a cabo en transporte público. La siguiente, por favor. En el caso de contexto general de América Latina, pues vemos este elemento de que particularmente las mujeres han llevado la carga más pesada, ¿no? Las mujeres de los pisos pegajosos, así llamadas pues porque hacen referencia a sus labores de limpieza y de mantenimiento básicos, dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado. Y las mujeres que se enfrentan a los techos de cristal, que tienen mayores ingresos, dedican menos horas en promedio, pero aún así me parece que es una cantidad de horas sustancial, ¿no?, muy considerable. Estas horas de trabajo no remunerado incluyen el trabajo doméstico, es decir, las actividades de producción de bienes y servicios para el consumo de miembros del hogar o de otros hogares, pero también los cuidados. Las políticas de cuidados se han ido colocando conforme ha pasado el tiempo de la pandemia en el centro de muchas de las preocupaciones de gobiernos latinoamericanos, pero de nuevo ha sido impulsado por la CEPAL como una preocupación que debemos de abordar, ¿no? Todas las actividades de apoyo directo a miembros del hogar u otros hogares, que también se ha aumentado el número de horas que las mujeres tienen que dedicar para el cuidado no solamente de enfermos de COVID, sino en general de otros miembros de la familia, pues se ha incrementado con la subsecuente doble o triple jornada laboral, ¿no? Esto obviamente también ha pasado con otros miembros de la familia, los hombres también en menor medida hemos entrado, digamos como promedio, esa es la figura que aparece. Y lo que dice CEPAL es que necesitamos visibilizar esto, pero también necesitamos redistribuir, esto es algo muy importante, la carga de trabajo doméstico no remunerado y en la medida de lo posible disminuirlo, ¿no? Esto me parece que es importante. La siguiente, por favor. El enfoque de familia, me parece que todas estas figuras, estas cantidades, nos hablan acerca de la importancia de la interseccionalidad, de cómo diferentes variables se pueden cruzar y hacer más complejo un problema que de por sí es complejo.
Pero también sugiere que hay que tomar en cuenta la estructura de la familia, porque como decía, no es lo mismo un tipo de familia que otro, y también las funciones que desempeñan cada miembro, ¿no? La pandemia ha evidenciado la importancia del ingreso, la seguridad alimentaria, la salud mental, el trabajo doméstico y los cuidados familiares, entre otros factores. Pero de nuevo, para ser realmente efectivo, un enfoque familiar debe de ser sofisticado en el sentido de que debe ser capaz de diferenciar entre diferentes condiciones, ¿no? Y para eso pondré un ejemplo adelante, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Todos esos elementos que se han comentado ya en las tres participaciones, si podemos pasar a la siguiente, por favor, nos sugieren la importancia de entrar con un enfoque de gobernanza. Coaliciones, ¿no? Como dice Alex. Yo lo que hice fue que me gusta mucho esta literatura que habla acerca de la paradoja de Fermi, que Fermi decía, bueno, si al final hay civilizaciones inteligentes, ¿no? Si todo el universo está lleno de vida, ¿por qué no tenemos la prueba incontrovertible de que hay una civilización extraterrestre inteligente que nos haya contactado? Siguiendo esta línea de argumento, Drake hizo una fórmula muy famosa, que es la ecuación de Drake, que trata de calcular cuál es la probabilidad de encontrar civilizaciones inteligentes extraterrestres, ¿no? Y al final sugiere una aproximación de fracciones, ¿no? Primero tenemos el conjunto de estrellas que son adecuadas, ¿no? Ni muy grandes ni muy pequeñas, estrellas que tienen planetas, entonces dentro del conjunto de estrellas adecuadas hay un subconjunto que son las que tienen planetas. Luego ese subconjunto a su vez tiene otro subconjunto que tiene que ver con planetas que se encuentran en la zona de habitabilidad, ¿no? Es por eso que se llama esta aproximación de Ricitos de Oro. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuento, no? Ricitos de Oro llega a la casa de los osos y entonces hay una sopa que está muy caliente y no le gusta, y hay una sopa que está demasiado fría y tampoco, y se toma nada más la sopa del osito, que es la que tiene la temperatura adecuada, y de la misma manera nosotros vivimos en una zona de Ricitos de Oro, porque no estamos en Mercurio ni en Plutón, ¿no? Y gracias a eso, pues se ha podido desarrollar la vida. 4, de ese subconjunto hay que sacar otro subconjunto, que son los planetas orbitando en zona de habitabilidad, pero que además han desarrollado vida, además con vida inteligente, que tienen acceso a la tecnología de comunicación y además que o existen en un lapso de tiempo que les permite comunicarse con nosotros, sobre todo porque si pasa como Star Wars, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, que empieza el mensaje diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pues ya estamos en problemas, ¿no? Porque estamos hablando de distancias de años luz y probablemente cuando respondamos resulta que la civilización que envió el mensaje ha dejado de existir. Perdón por este paréntesis que no tiene nada que ver con el tema de la conferencia, de aquí del seminario, pero me inspiré en esa fórmula para hablar acerca de condiciones de gobernanza y me parece que en cierto sentido podemos tener una aproximación de Ricitos de Oro a la gobernanza, en el sentido de que estamos hablando de condiciones que se van acumulando y que de nuevo son sugeridas por la complejidad misma de los problemas. La gobernanza se da, en mi opinión, cuando hay actores, instituciones y recursos gubernamentales que son insuficientes para tratar problemáticas sociales. Y me parece que las que tienen que ver con el impacto de la pandemia y otras muchas sobre la familia están dentro de este conjunto, ¿no? Es decir, ni aunque pudiéramos dedicar todos los recursos de expertise, de legitimidad, de dinero, de legitimidad legal, mandato legal, de expertise, etcétera, a tratar de resolver algunos problemas, ni siquiera haciendo eso lograríamos resolver los problemas si nada más nos concentramos en el sector gubernamental. Los problemas complejos en general requieren de la participación de la sociedad y de los mercados. Segundo punto, dentro de este conjunto hay que ver el subconjunto de aquellos problemas cuya atención requiere la colaboración público-social-privada. No todos los problemas son problemas de gobernanza, no todos los problemas que parecen insolubles, nada más con los recursos gubernamentales, sino nada más hay algunos que son evidentemente resultado de
de muchos factores y en consecuencia su solución está vinculada a procesos colaborativos con diversos sectores. Tercero, dentro de este subconjunto hay que encontrar otro donde encontremos que hay en ese tratamiento una aproximación que promueve, que facilita o que premia la formación de redes, arreglos más o menos flexibles que permiten que actores gubernamentales y no gubernamentales colaboren para resolver un problema. Y por último, requerimos que el gobierno se adapte, que sea humilde y que se transforme constantemente como respuesta a las problemáticas y dinámicas de colaboración públicas, sociales, privadas. Entonces, en mi opinión, en lugar de enfrascarnos en cuál es la mejor definición de gobernanza y aplicar una aproximación normativa que sea como de apagador de luz, de interruptor de luz, que diga si hay gobernanza o no gobernanza, nada más prendiendo o apagando, lo más importante, en mi opinión, es desarrollar herramientas analíticas que impulsen una aproximación adecuada a los problemas. Y en mi opinión, los problemas de la familia tienen que abordarse desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Esto también nos lo dice de otra manera Alford y Head. Ellos proponen en este fantástico artículo del 2017 sobre problemas retorcidos que no todos los problemas complejos o problemas retorcidos son igualmente complejos, sino que hay algunos donde digamos que se cumplen las condiciones de gobernanza y ellos argumentan que son tres las condiciones. Primero, la gobernanza se da cuando hay un cierto conocimiento y comprensión compartida de los problemas. Si vamos a entrar a algún problema y obviamente es constantemente atacado por una serie de aproximaciones que son inconsistentes entre sí, pues realmente no se genera esta comprensión compartida del problema y se complejiza aún más su solución. De hecho, ellos argumentan que si no tenemos una comprensión compartida del problema, no podremos solucionarlo. Entonces necesitamos una definición básica que todo el mundo entendamos y que compartamos. Segundo, necesitamos reconocer que muy probablemente la solución de estos problemas requiera la colaboración de actores, de muchos actores, y en consecuencia necesitamos reconocer que cada actor de la sociedad civil y de los mercados que esté involucrado en esto, pues tiene parte de la solución. Y tercero, necesitamos un entorno más o menos donde el conflicto no sea tan grande, sino sea más o menos controlado, ¿no? Entonces, para estos autores, esas son las condiciones de gobernanza. La siguiente, por favor. En el caso de México, lo que yo encontré en un artículo recientemente publicado es que los principales municipios metropolitanos en las 74 zonas metropolitanas del país han comprendido que es necesario la aproximación a estos problemas complejos de la pandemia a través de una aproximación compleja de varios sectores y que involucre a la sociedad y a los mercados. Ellos más bien proponen que sea en el ámbito económico, de la salud y el ámbito social. Lamentablemente, el número de programas que se han implementado realmente es muy pequeño y más bien impulsan esta comprensión de la pandemia como un asunto fundamentalmente de salud pública y que compete al gobierno federal, ¿no? En todo caso, ya la siguiente, por favor, para terminar. En el caso de México, de los 74 municipios metropolitanos que analicé, nada más 7 fueron capaces de desarrollar más de 7 programas dentro de estas 12 sectores, ¿no? de política pública. Ciudad de México y Querétaro están hasta arriba, y después le siguen Mérida, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes y Reynosa. Digamos que la aproximación a resolver todos estos problemas de la pandemia pues es evidentemente algo complejo, y en el caso de los municipios mexicanos y los metropolitanos, los municipios pues que tienen la mayor cantidad de recursos a su disposición, pues ha sido realmente muy limitada. Muchas gracias. Muy bien. Fernando, ¿cuánto tiempo nos queda o para ver si alcanzamos la última parte? 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, muy bien. Bueno, pues en 5 minutitos vamos a tratar nada más de hacer una pequeña introducción
hemos visto la política pública importa, ya vimos por qué en este contexto pues, de pandemia y pospandemia la política familiar todavía se vuelve más relevante, si ya lo era antes, después y durante lo es más, pero ello requiere hacerse en un marco de gobernanza, ya que el tema es complejo, requiere la actuación de diversos actores. Y por último, las coaliciones promotoras, pues significa un poco ese cómo. Le recomendamos pues este autor, Paul Sabatier, es quien va a generar, un politólogo norteamericano, una metodología a través de pues textos como los que aquí aparecen y le va a dar esta denominación de coalición promotora, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, el politólogo norteamericano desarrolló Paul Sabatier, un concepto que permite entender cómo es la transformación de las políticas públicas y sobre todo en qué estriba su éxito o fracaso al momento de su implementación. El nombre que le dio Sabatier a esta teoría, coalición promotora, por medio del cual explica la importancia de que una política pública vaya acompañada de líderes que permitan posicionarla en la agenda pública, que conformen coaliciones lo más amplias y sólidas posibles y mantengan el apoyo en dicha política a lo largo del tiempo para que logre aplicarse, reformularse y volverse a implementar. Porque no basta que una política se vote en el Parlamento y creer que con eso ya logró realmente transformar la sociedad. No, se requiere implementar, luego evaluarse, reformularse y volverse a implementar. De hecho, para hacer un análisis de acuerdo a esta metodología de Paul Sabatier, se necesita analizar cuando menos 10 años una política pública, que es donde ocurre todo esto. Las coaliciones, es muy importante, no solo la conforman el gobierno con determinados actores legislativos, diputados que lo apoyan, sino está conformada por el gobierno y sus distintos niveles, legisladores también de diversos partidos. En la medida que un tema logre estar en diversos partidos, pues más fuerte será la coalición. También liderazgos políticos, académicos, periodistas, sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera se va conformando. En la medida que la coalición es más amplia, pues va a hacer más duradero esto. Una de las estudiosas de estas coaliciones, Ruth Martinón, que hace un estudio en España sobre el tema de adicciones, pues nos habla precisamente que las coaliciones promotoras son un actor político colectivo. Tiene una asociación voluntaria con una estabilidad relativa de su actividad, comunidad de intereses y objetivos y una línea de acción coordinada. Sabatier y Jenkins Smith, estudiosos y generadores, como habíamos dicho, de estas coaliciones, dicen para que llegue a operar una coalición, primero se necesita considerar que hay una amenaza al núcleo de valores que defiende la coalición. La coalición tiene, pues, digamos, círculos de valores. Hay valores periféricos que no todos los comparten, pero lo importante es que sí comparte un núcleo de valores. Esto es muy importante para buscar a otros actores que tal vez no coinciden en todo, con determinados puntos de vista, pero sí con un núcleo de valores. La coalición debe de alertar y ayudar a activar a otros actores del sistema respecto a cómo una determinada situación afecta sus valores y sus intereses. La coalición presenta su información de una forma promotora, por eso se llama así, porque sostiene una posición, crea una narrativa, va generando propuestas. Los actores logran traducir sus creencias, sus posiciones en políticas públicas y debe darse siempre esto en un marco de diálogo razonado. Como ustedes habrán visto ya aquí o intuido, el modelo de coalición promotora va mucho más allá del modelo de simple elección racional, porque aquí sí hay valores que se pueden compartir, no simplemente hay una lógica de intereses. Y cerrando ya con lo que hemos ido viendo desde un inicio, hemos visto que lo que conforma la opinión pública
y lo que conforma la agenda no es solo la opinión pública, sino más bien son actores agrupados en coaliciones, lo que hace que todos estos temas que están saltando de problemática social realmente logren subir a la agenda pública para lograr los recursos y poder realmente influir. Y les traigo, este fue mi tema de investigación, con esto termino. Mi tesis doctoral fue precisamente cómo en el caso de México las coaliciones promotoras habían logrado una política de transparencia, primero creando una ley federal de transparencia con el famoso Grupo Oaxaca, que era justo una coalición, había periodistas, académicos, luego fueron sumando actores políticos, y luego van a lograr una reforma constitucional en 2007, y ahí se va a formar, va a cambiar un poco la coalición promotora, pero va a seguir el mismo núcleo de valores con un grupo que se llamó Iniciativa Chihuahua, que era más bien integrado por gobernadores de diversos partidos que siguieron impulsando la transparencia, y luego hubo una segunda reforma que fue la Red por la Rendición de Cuentas, en la que participaron todas estas asociaciones. Entonces nos pareció importante que ustedes conozcan y en estos minutos, pues por lo menos aparezcan estos autores para que veamos qué importante es hacer desde nuestros institutos coaliciones promotoras o ayudar o integrarnos con el tema de familia, porque si no, finalmente el tema de familia seguirá pues desplazado de la agenda pública como ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Abro ahorita ya la sesión de preguntas y respuestas.